¿No le has dado like? Bienvenido a la Escuela del TOC. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos muy pues compañeros del alma, mis queridos visitantes de este canal? Como vieron en el intro, yo soy Eric Ramos y esta es la Escuela del Doc. El día de hoy vamos a empezar con esta serie de videos hablando de unos temas un poquito médicos en esta playlist llamada síndromes, en la cual vamos a estar hablando de los diferentes síndromes que existen pues digamos en la atención médica. ¿Con qué fin? Bueno, pues con que los conozcan. Yo he visto muchos videos que suben sobre diferentes patologías, pero lo hacen de una manera o muy teórica o muy superficial, no un intermedio para que lo puedan entender tanto las personas que no se dedican al gremio médico, tanto las personas que sí se dedican al gremio médico y quieren saber un poquito más sobre estas patologías. Así que me di el tiempo para hacer este video de el primer síndrome, que sería uno de los más comunes que hay alrededor del mundo, y bueno, pues el principal es el síndrome de Down, que también es conocido como trisomía del 21 o del cromosoma 21. Entonces vamos a comenzar. Es un tema que a mí me encanta muchísimo porque el síndrome de Down, tenemos que entenderlo, no es una enfermedad, es más bien una condición que puede provocar en los pequeños una completa autonomía. De hecho, existen muchos casos de pacientes que pueden llevar una vida completamente plena, completamente independiente. No es necesario como victimizar a estos pacientes porque son pacientes completamente autónomos. Así que vamos a comenzar. Y como diríamos en mi pueblo, que se arme la machaca. Dice así. Muy bien, vamos a hablar un poquito de antecedentes históricos sobre el síndrome de Down. El doctor John Langdon Down fue uno de los, más bien, el por qué le dieron el nombre a esta patología. Tenemos que recordar que este doctor se encargó de caracterizar la patología. Él se dedicaba principalmente como supervisor en un asilo de enfermedades mentales y se daba cuenta de que había muchas enfermedades mentales como muy características. Sin embargo, esta en particular tenía una autonomía bastante alta, el grado de retraso era mínimo y las características físicas eran muy similares. Él utilizó el término mongoloide como una referencia a ellos debido a su gran apariencia parecida a la gente proveniente de Mongolia, la cual tiene estas características. Aquí le puse una foto de una persona que, bueno, es de Mongolia, y por eso utilizó este término. Entonces describe a estos pacientes en 1866. Y bueno, pero hasta 1958 otro doctor llamado Leron describe que el síndrome es por un tipo de cromosomas. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Yo lo que creo que sepan en esta parte es que el doctor John Langdon Down es el que básicamente describe obviamente con todas las limitaciones médicas, porque él solamente dice estos pacientes aparecen mucho y son muchos, ¿no? Entonces él lo describe y por eso se le da el nombre de Down a este síndrome. Muy bien. Hasta el siglo XX, o sea, hace muy poco tiempo, en las revistas de Lancet, que es una revista médica avanzada en la cual se hacen diferentes estudios, pláticas, conferencias, intervenciones, se señala como inadecuado el término mongoloide porque se utilizó desde la época de Down hasta el siglo XX, que este término se señala como inadecuado y se cambia como síndrome de Down o trisomía 21. Como habíamos dicho, síndrome de Down se le da por el doctor llamado John Langdon Down, y trisomía 21 por las características etiológicas del padecimiento, que es un problema o alteración cromosómica. Que bueno, lo vamos a estar viendo. Entonces, en la revista de Lancet hacen esta señalación de que es muy inadecuado el hecho de llamar mongoloide a estos pacientes. Incluso había muchas personas que lo llamaban mongol, así como tal, mongol, por la gente que vivía en Mongolia. Sin embargo, pues obviamente esto era
un tema de racismo étnico ante las personas que vivían allá, y obviamente esto se cambió, ¿vale? La OMS determina que la incidencia mundial de esta patología es 1 en 1000 nacidos vivos. Incluso hay textos que marcan que hay 1 en cada 100 nacidos vivos. Esto es una incidencia altísima. Normalmente, aunque ustedes no lo crean, 1000 nacidos vivos, ustedes dirán, son muchos, pero estamos hablando de un tema mundial. O sea, cuando estamos hablando de que son hasta 128 millones de habitantes en México simplemente, si dividimos esta cifra por cada uno de los pacientes que van a tener síndrome de Down, la incidencia es altísima, por lo tanto se estipula que el síndrome de Down es la principal causa o principal representante de enfermedades mentales, o por así decirlo, retraso mental, discapacidad mental más alta o principal, ¿no? Entonces aquí es como nosotros determinamos. Esto es incidencia. Incidencia es el número de casos por cada nacidos vivos. En este caso, pues vemos que es 1 en 1000 nacidos vivos. Y se estipula el 21 de marzo como el Día Internacional del Síndrome de Down. El 21, pues obviamente porque se le conoce como trisomía del 21, y este día se conoce como el Día Internacional del Síndrome de Down. Muy bien, vamos a seguir avanzando. La etiología. La etiología básicamente es la causa por la cual puede existir este padecimiento. Vamos a empezar con lo que es la alteración genética. Hemos hablado de la trisomía del 21 y no sabemos ni qué es. Bueno, pues vamos a expresarlo. Los pacientes que presentan un cromosoma, estos pacientes van a presentar un cromosoma de más. Es decir, todos vamos a tener los cromosomas del 1 hasta el 22, hablando de los más pequeños a los más grandes. Tienen un orden por tamaño. Y estos pacientes, y bueno, también vamos a tener un par más en el cual vamos básicamente va a ser el que va a determinar el sexo. Sin embargo, estos pacientes en el par 21 tienen un tercer cromosoma, y esto por eso se llama trisomía del 21, porque tienen 3 en vez de 2, y entonces esto al momento de presentarlo, los pacientes ya tienen síndrome de Down. Entonces esta es la alteración genética en la cual, por eso se le llama trisomía del 21. El por qué o la causa la vamos a ver un poquito más adelante. Sin embargo, quiero que ustedes entiendan esta parte de que digamos a nivel cromosómico, esto es lo que sucede. Tenemos que entender que es una aparición idiopática o espontánea. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a haber una causa, es decir, puede una paciente de 19 años de edad tener un producto o un bebé con síndrome de Down, igual que una paciente de 35 años de edad puede tener un bebé completamente sano. O sea, no existe algo en el cual los genetistas hayan podido intervenir y anular la posibilidad de tener un paciente con síndrome de Down. Por lo tanto, se le considera aparición espontánea, es decir, no existe una razón por la cual solamente sale, ¿no? Sale y ya. Podemos entender el por qué salió, pero no cuándo ni cómo, ¿ok? Muy bien, entonces, esta patología tenemos también que entender que hay una asociación, o sea, podría ser una causa no como tal predeterminada, pero sí una, como podríamos llamarlo, una incidencia en las mamás que tienen más de 35 años de edad. También padres, por ejemplo, un espermatozoide longevo podría presentar esta patología. Sin embargo, se ha asociado más a la parte materna, la cual puede heredar esta patología, ¿ok? Muy bien, el término síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Médicamente hablando, este es el término. Por decir, si muchos pacientes presentan, por ejemplo, la ausencia del dedo anular, ¿no? Todos la presentan, todos estos pacientes que presentan esta enfermedad tienen este síntoma. Y además
tienen, por ejemplo, problemas cardíacos y además tienen esto, pero todos lo presentan, entonces se le puede llamar síndrome porque es un conjunto de signos y síntomas que van a presentarse. Entonces, el síndrome de Down es la principal causa de discapacidad intelectual, lo que habíamos hablado. Como es una de las con más incidencia en el mundo, podemos decir que esta enfermedad ha causado ser la primera o principal causa de discapacidad intelectual, ¿vale? Vamos a continuar. Las causas o el por qué es que sucede esto podrían ser dos. Una que es el mosaicismo y otra es la translocación. Que si lo vamos a hablar en temas genetistas, vamos a explicarlo de la manera más clara posible, aunque sí tenemos que entender que este tipo de cosas de genética son un poco complicadas. Vamos a empezar con la translocación. La translocación es básicamente cuando un cromosoma se rompe y aparece por otro lado. Por ejemplo, aquí estamos hablando de que este cromosoma es digamos, el verde y el amarillo con una parte roja en la parte de arriba. Sin embargo, al momento de tener problemas, ¡pum!, se cambia y entonces ya tenemos en vez de que solamente sean el verde, el amarillo y aquí los dos sean los rojos, se hace uno extra, o sea, se rompe y vamos a tener este problema. Entonces, durante la meiosis el cromosoma del par 21 se rompe. La meiosis es un tipo de reproducción celular en la cual los genes maternos y paternos se van a estar combinando para hacer un producto con la mezcla de ambos. Se va a estar rompiendo y al momento de romperse de manera anómala, en vez de unirse a una pareja, da como resultado 3 cromosomas en vez de 2 y entonces ahí en el cromosoma 21, en vez de tener solamente este que debería de ser el par, hay un tercero, ¿vale? El mosaicismo, por otro lado, es en el proceso mitótico, que es lo mismo, estamos hablando de eso. No se separan las células correctamente, entonces en vez de formar las dos células se crean tres. Sin embargo, cuando se crean esas tres, digamos, pares cromosómicos maduran de manera adecuada y por lo tanto tienen un potencial de desarrollo mayor y la incapacidad intelectual es mayor. Es decir, que estos pacientes van a tener una capacidad intelectual, digamos, moderada. No vamos a tener un paciente completamente sano a capacidad intelectual, pero vamos a tener a un paciente con una capacidad bastante alta, capaz de graduarse, como podemos ver en esta foto, capaz de tener una vida completamente autónoma, capaz de tener todo esto sin mayor problema. Entonces quiero aclarar esta parte porque no es una garantía. Puede tener un paciente con mosaicismo tener un síndrome de Down con afecciones graves. Sí se puede. O sea, no es una garantía. Sin embargo, la posibilidad de tener una capacidad intelectual mayor es más alta. Ahora, como podemos ver con diferencia a la translocación, esto es cuando se rompe el cromosoma y por lo tanto este tercer cromosoma va a estar defectuoso. Por eso a veces el daño es mayor y obviamente los signos y síntomas se presentan con más severidad en los pacientes. Muy bien, vamos a hablar un poquito sobre las características físicas ya para poderlo comprender por último este tema, además de que, bueno, hay muchas otras cosas como aspectos psicológicos, como aspectos incluso odontológicos y de otras formas. Sin embargo, pues esto es un tema más general y yo más quiero abarcar las características físicas generales del. Okay. Al nacimiento estos pacientes van a ser muy tranquilos, o sea, estos pacientes desde bebés van a tener las características físicas de un paciente con síndrome de Down y es muy fácil diagnosticarlos por estas apariencias. Sin embargo, también tiene que ver que los pacientes tienden a ser demasiado tranquilos, es decir, que tú vas a tener un bebé que no te va a dar absolutamente lata, va a ser un paciente muy tranquilo, rara vez va a llorar y va a presentar esta hipotonía, es decir, que va a estar en cuestión de los músculos van a estar un poco débiles a comparación de un paciente que sí va a tener su estado de salud, digamos, en norma. Los pacientes van a tener gestos,
Normalmente cuando un bebé nace, nosotros determinamos que hay algo que se le llama calificación APGAR, en la cual se le van a calificar gestos, movimientos, tono muscular, signos vitales, etcétera. Estos pacientes van a tener una hipotomía en general de sus músculos, además de que van a tener un perfil plano, es decir, que si nosotros los ponemos laterales van a tener una carita un poquito plana. Por esta misma razón van a tener un aplanamiento del puente nasal, digamos un achatamiento de la nariz, y también van a tener un occipital, es decir, el hueso de la parte de atrás de la cabecita plano. Los pacientes recién nacidos también pueden llegar a tener microcefalia, es decir, que el diámetro del neurocráneo está un poquito disminuido, o sea, está un poco por debajo. Esto puede crecer, sí, pero al momento del nacimiento lo llegan a presentar. También van a tener manchas de Buchel, que básicamente son unas pequeñas manchitas de color blanco alrededor del iris, y esto pues puede ayudar al diagnóstico de los pacientes. Además de que van a tener una forma oblicua de los ojos hacia arriba, es decir, que van a tener esta como apariencia un poquito asiática, del por qué el Dr. Down los había caracterizado. Vamos a hablar un poquito más con este diagrama con el que nos vamos a poder entender. Esto de la cabeza pequeña es lo que yo les decía de lo del diámetro del cráneo, del neurocráneo, que se le llama microcefalia. Aquí en lo que es la hendidura palpebral oblicua es de lo que yo les comentaba, de que van a tener este alargamiento hacia abajo de la extremidad del ojo, digamos, en vez de estar normal, va a tener hacia abajo, además de que van a tener un epicante, este pequeño como rasgo de los ojos, en el cual van a dar esa apariencia asiática. Van a tener una cara redondeada, es decir, en forma circular. El cabello generalmente va a ser lacio y fino, es decir, no van a tener una abundancia de cabello, ¿sí? y lo van a tener siempre, en la mayoría de los casos, muy lacio. Van a presentar una boca pequeña y van a tener algo que se llama macroglosia, que es una lengua grande. Por lo tanto, van a tener casi siempre una respiración, digamos, oral, es decir, van a tener el hábito de respiración oral, van a tener la boca siempre abierta, van a tener incompatibilidad labial, y además van a tener por lo mismo un paladar ojival o un paladar profundo. Van a tener un cuello corto y ancho, la nariz en silla de montar, quiere decir este aplanamiento del tabique del puente nasal, ¿ok? La alteración morfológica de las orejas podría ser que los tienen a nivel de los ojos. Normalmente las orejas en la parte de arriba tienen que ir por arriba de los ojos. En este caso ellos lo tienen al nivel del ojo, lo cual es una característica sindrómica, que cuando nosotros hablamos de eso decimos que un paciente que tiene la oreja al nivel de los ojos tienden a tener alguna patología sindrómica, ¿ok? Y bueno, vamos a tener otras características que no mencioné aquí, sin embargo son muy comunes y las vamos a mencionar, que son anomalías cardíacas, anomalías óseas, anomalías intestinales y auditivas. O sea, los pacientes pueden tener problemas de visión, no sé si alguna vez han visto un paciente con síndrome de Down, pero normalmente usan lentes, tienen problemas de audición, problemas intestinales, como digamos reflujo, pueden tener incluso un tracto digestivo perezoso, van a tener diferentes problemas en ese sentido, además de que las cardiopatías están a la orden del día. Estos pacientes van a presentar muchas cardiopatías y tienen que tener una interconsulta siempre con el cardiólogo, con el psicólogo o el que va a llevar una estimulación temprana del paciente para que estos pacientes sean independientes en la edad adulta. Y bueno, pues ahora alguna característica bastante particular que les quise mencionar aquí es este rasgo en las manitas, en la cual si tú observas tu mano vas a tener dos líneas, una que va a ir por aquí y otra que va a ir acá. Aquí ellos tienen una línea única, en la cual es un rasgo, digamos, que no es general. Volvemos a lo mismo, pueden o no tenerlo, sin embargo es algo muy común en estos pacientitos y por eso se menciona, ¿ok? Muy bien.
Como conclusión de este tema, porque no me quiero alargar muchísimo, si ustedes quieren que adentre más, si les gustó este video y quieren adentrarse más en el tema del síndrome de Down, podemos hablar un poquito más sobre temas psicológicos, temas dentales, temas incluso nutricionales, no sé, como ustedes lo vayan viendo, me lo ponen aquí en la parte de abajo de los comentarios. Pero estos pacientes, quiero como conclusión decir, son 100% independientes, que se les tendrían que abrir las puertas en todos lados. Tenemos que recordar que esta condición es uno de los síndromes que ya se ha aceptado un poco más. A comparación de antes, tenían mucha discriminación ante estos temas. Sin embargo, ahora ya han tenido un avance importante en lo que es la aceptación de estos pacientes. Sin embargo, todavía estamos muy por debajo, o sea, todavía tenemos que abarcar mucho. Actualmente existe una fundación del Dr. Down que se encarga de la información, de dar folletos, de la concientización, de la atención de los niños con síndrome de Down. Sin embargo, pues vamos a lo mismo, tenemos que concientizar más a la sociedad de que los pacientes con síndrome de Down van a tener las capacidades intelectuales a veces mucho más altas que nosotros. Hay muchos casos de pacientes con síndrome de Down que están siendo artistas, que están siendo actores, que están siendo abogados, que están siendo incluso doctores. O sea, hay muchísima investigación de que no hay que limitar a los pacientes con síndrome de Down, y esta es una tarea que les dejo. No juzguen lo diferente, porque lo diferente no siempre tiene que ser malo, ¿no? Entonces, bueno, yo soy el Dr. Eric Ramos, esto fue la Escuela del Doc y nos vemos en el siguiente video. Espero que les haya gustado, suscríbanse y nos vemos en la siguiente entrega.